Romanos capítulo 8, verso número 2. Vamos a estar leyendo esta parte de las Escrituras. Bendito el nombre del Señor. Dice así la palabra de Dios: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Bendito es el nombre del Señor. Es muy importante reconocer que hay leyes espirituales las cuales afectan al ser humano, y algunas leyes espirituales pueden conducir a la condenación, a la culpabilidad, pero hay leyes espirituales que nos favorecen y que traen bendición a nuestra vida. Cuando el hombre peca, se ejerce la ley del pecado en su vida, y esta ley va a desatar una serie de acontecimientos que no van a ser favorables para el ser humano, porque son principios espirituales los cuales han sido establecidos por la palabra de Dios, que normatizan la vida de el hombre respecto a la ley de Dios. Dios ha establecido leyes y principios por los cuales el hombre se debe regir, y cuando el hombre transgrede la ley de Dios va a tener consecuencias sobre su vida. Y esto es lo que estamos analizando en este texto bíblico, que la palabra de Dios habla de dos leyes muy importantes: la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús y la ley del pecado y de la muerte. Son dos leyes que se van a contraponer, que van a ejercer dominio y control del hombre de acuerdo a la acción o a la actitud que el hombre tome en su vida. Cuando el hombre peca, está desencadenando una ley espiritual que es la ley del pecado en su vida. Esta ley del pecado va a traer sobre él la condenación, la culpabilidad, lo que es la acusación o autoacusación del hombre, lo cual le va a robar la paz, la tranquilidad, no va a tener libertad. Por el contrario, va a venir una opresión sobre su vida que le va a impedir tener pensamientos claros, pensamientos libres, pensamientos de benignidad. Y por el contrario, esta fuerza ejercida como consecuencia del pecado va a tornar su vida sombría, apagada, triste, opacada, de gran opresión sobre su vida, lo cual no le va a permitir desarrollar las habilidades, la dádiva, el don que Dios ha dado en su vida, sino que por el contrario va a generar esta acción desfavorable en su vida: la ruina, la escasez, una vida sombría, apagada, triste, melancólica. Va a venir gran opresión sobre su vida, y esto es la ley del pecado. Pero la Escritura nos habla que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos libra a nosotros de la ley del pecado. Esto significa que cuando buscamos el arrepentimiento en Dios, cuando buscamos el cambio de dirección por haber cometido pecado, va a venir sobre nosotros el poder de Dios, que nos va a librar, que nos va a rescatar de las ataduras correspondientes al ejercicio de la ley del pecado en nuestras vidas. El hombre necesita ser librado del pecado. La condenación arropa al hombre, lo confina a un estado al cual no tiene libertad, no tiene habilidades liberadas en su vida, sino que lo retienen, lo amarran y lo tienen cautivo. Y esto en el mundo espiritual es ejercido por las fuerzas de maldad, la influencia demoníaca, la opresión contraria a la vida de Dios se va a ejercer sobre este hombre y va a impedir que este hombre pueda gozar de todas las bendiciones que Dios ha dado a su vida. Por eso es muy importante llevar una vida de obediencia a Dios. Mucha gente quiere obedecer a Dios, pero obedecer como una norma, como un patrón, como una exigencia, y no como algo voluntario que va a traer bendición a su vida.
la vida de obediencia no se da porque tú quieras cumplir la ley de obediencia, sino que se da cuando hay un corazón que ama a Dios, un corazón que reconoce la gracia, la bendición, el sacrificio de Cristo, lo que Él hizo con nosotros, cuando hay un corazón que puede entender que al obedecer se va a desencadenar la ley del Espíritu de vida. Esto le va a ayudar a salir adelante, a gozar de la bendición de la gracia de Dios. Así que el obedecer no debe estar ceñido o regido en nuestras vidas para cumplir algo por un mandato de hombre, o por complacer, o por tratar de cumplir unas leyes, unas normas, una disposición o una exigencia de parte de una congregación, una iglesia, un pastor, etcétera, sino que más bien debe ser una gran oportunidad en la cual vamos a gozar de la bendición de la gracia de Dios. Cuando el hombre entiende el propósito de la obediencia en su vida, va a reconocer que es un gran abanico de oportunidades que proceden y son expedidas en la gracia de Dios. Cuando el hombre entiende que la obediencia está completamente ligada a la bendición de desatar la gracia de Dios, va a poder incursionar en la obediencia de una manera natural, de una manera espontánea, de una manera que va a enriquecer su vida. Y esto es muy importante en estos postreros tiempos. La influencia de Satanás está desatando toda su potencia, tratando de opacar la vida de los hombres de Dios en la tierra. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que en este tiempo el pecado está aumentando de una manera vertiginosa. La influencia satánica está arropando culturas, pueblos, y por eso que usted está viendo que está cada día naciendo más una generación de unas culturas, de unas tribus urbanas, tratando de establecer toda norma que se oponga a la palabra de Dios. Incluso dentro de nuestra cultura están naciendo unas culturas nuevas dentro de la vivencia del mundo de hoy. Están generándose movimientos extraños, movimientos incluso políticos, culturales, que todos van en contra de la palabra de Dios. Esto lo está urdiendo, lo está maquinando el enemigo, porque el propósito del enemigo es opacar la naturaleza de los hijos de Dios sobre esta tierra. El propósito es acallar la palabra de Dios. El propósito es detener la manifestación de los hijos de Dios. El enemigo sabe que cuando haya una manifestación gloriosa de Dios es porque su tiempo ha llegado. Por eso la Escritura dice que en estos postreros tiempos vendrán burladores, engañadores, porque ellos saben que se acerca el tiempo de la redención absoluta de los hijos de Dios, donde hay una manifestación de la gloria y del poder del Espíritu Santo, que va a estar llenando la tierra, los mares. Dice la palabra que esa bendición, esa presencia, esa unción de Dios, la gracia de Dios se va a extender a todos los confines de la tierra. Va a haber una manifestación de la gracia y de la bendición de Dios. Y por eso es que el enemigo está urgido, está afanado, tratando de acallar la voz de Dios en hombres y mujeres, y lo va a conseguir cuando los hombres y mujeres se aparten del camino. Lo va a conseguir cuando tú calles y no anuncies la palabra y el mensaje del Señor. Por eso el enemigo, el plan que tiene es provocar pecado en la vida de los hombres, conllevar al hombre el pecado para acallarlo, para que el hombre no disfrute de la bendición de la gracia de Dios. Cuando el hombre entiende el plan de Dios en su vida, no solamente de tener una salvación en esta tierra, sino de disfrutar esa salvación en la manifestación de la gracia, del poder de Dios, de la dádiva de Dios, del gozo del Señor en esta tierra. Cuando el hombre entienda esto, va a poder tener un disfrute total de lo que Dios ha prometido en el cielo desde ya aquí en la tierra. Es necesario reconocer que hemos sido plantados en esta tierra como hombres que hemos experimentado una transformación
por el poder de Jesucristo, por la sangre derramada en la cruz del Calvario. Y cuando entendemos nuestra posición como hijos de Dios, podemos vencer todo aquello que se levanta en contra de la palabra de Dios en nosotros. Así que el enemigo está interesado en llevar a los hombres a una vida de condenación. Los lleva a pecar para que no solamente pequen, sino que sobre ellos se desencadene la ley del pecado. Esto implica la condenación, la culpabilidad. Cuando una persona peca, se siente mal con Dios, se siente mal consigo mismo. Cuando una persona peca, se entra en una condenación, una autoculpabilidad. Eso le trae turbación, no tiene la habilidad mental para desarrollar, para decidir, para optar por buenas decisiones, sino que esta confusión desprendida del pecado en su vida no le va a ayudar a salir adelante ni progresar. Una de las cosas importantes que hay que tener en cuenta en este tema del pecado, que es un plan del enemigo que va a querer opacar la naturaleza humana creada a la imagen de Dios. El propósito de Satanás desde los principios de la creación fue provocar el pecado en el hombre para que el hombre perdiera su imagen y no pudiera manifestar su naturaleza como hijo de Dios en esta tierra. Cuando el hombre peca, la gracia de Dios se detiene en él y se manifiesta la naturaleza de maldad en su vida. No puede fluir la luz, el resplandor de la gloria de Dios en su vida, y esto realmente lo que hace es detener la manifestación de la voz de Dios, la manifestación de la naturaleza de Dios sobre la humanidad. El enemigo quiere acallar la manifestación de la gloria de Dios, y esto lo consigue, y él lo sabe muy bien, que lo consigue a través del pecado. Cuando el hombre peca, lo lleva al encerramiento. Cuando el hombre peca, es llevado a la culpa, la condenación, a la esclavitud. Lo lleva a callar su mente, a impedirle manifestar su naturaleza como hijo de Dios. Sino, por el contrario, hay una manifestación de la carne, de la naturaleza terrenal, de la naturaleza diabólica por causa del pecado. El pecado es una puerta que abre la desgracia. El pecado es una puerta que abre la maldición, y esta puerta que abre la maldición entonces va a desencadenar maldición sobre esta tierra. Por eso fue que cuando el hombre pecó, se desató maldición sobre la tierra. Aunque usted lee en la escritura que por causa del pecado Dios maldijo, pero esta maldición no estuvo en la voluntad perfecta de Dios, sino que Dios fue movido por causa del pecado del hombre a traer maldición sobre la tierra. En otras palabras, quien desencadenó la maldición sobre la tierra no fue Dios, sino el mismo hombre por causa del pecado. Esto lo quiso lograr Satanás para detener la proliferación de los hijos de Dios sobre la tierra. Al hombre fallarle a Dios, al hombre pecar, iba a ser expulsado del Edén, y esto iba a lograr que se detuviera o se acallara la manifestación de los hijos de Dios. Usted puede notar que cuando Dios crea al hombre y el hombre está en obediencia, este hombre es el Señor de toda la tierra, con señorío, con gobierno, con autoridad, con poder, para gobernar y juzgar de acuerdo al principio espiritual de la palabra de Dios. Pero cuando el hombre le falla a Dios, pierde su capacidad de gobierno, pierde la capacidad de juzgar, y esto trae caos. Entonces en el caos se viene entonces la manifestación de la naturaleza pecaminosa, que era lo que quería el enemigo. Cuando el enemigo introduce el pecado y el hombre permite pecar por su altivez, desobediencia, lo que está haciendo el enemigo es un plan para poder introducir su cultura de maldad, destrucción, para dañar, para opacar la imagen de Dios. Así que son dos leyes espirituales: la ley del espíritu de vida, que es la ley de Dios,
y la ley del pecado, que es desencadenada y provocada por Satanás para dañar, para hurtar, para destruir. Así que es muy importante reconocer en esta parte que estamos leyendo, Romanos capítulo 8, verso 2, que dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida en Cristo, que es la ley que genera el poder del Espíritu Santo por la obediencia, va a romper las cadenas de la ley del pecado o las consecuencias de la ley del pecado. Es muy importante reconocer esto, que ciertamente el pecado trae unas consecuencias en el hombre, pero cuando hay una intervención divina se corta la maldición, se corta las consecuencias. Por eso es que nosotros pudimos convertirnos a Cristo, porque por causa de su muerte y su sangre, esto rompe la maldición y trae el pacto de la bendición. Y cada vez que usted rompe el pecado en su vida, mediante la obediencia a la voz de Dios, del Espíritu Santo, Dios va a operar de tal manera que no va a quedar vestigio de pecado en su vida. Por eso es que Dios viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, porque es posible que el hombre pueda vivir sin mancha y sin arruga, porque tiene el poder de la gracia y de la misericordia de Dios. Porque hay una ley que invalida a la otra. La ley del Espíritu de vida, cuando ejercida, invalida la ley del pecado y de la muerte. Esto es parte de la gracia de Dios. Esto es lo que el diablo no entiende. El diablo piensa que si logra que una persona peque, esa persona va a quedar condenada para siempre. Pero la gracia de Dios dice otra cosa, que cuando se desencadena la ley del Espíritu de vida, va a romper, va a librar al hombre de la cautividad y de las consecuencias de la ley del pecado. Qué importante es reconocer estas verdades. Si en usted ha habido pecado, condenación, culpabilidad, acójase a la gracia de Dios mediante la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que Dios quiere con sus hijos? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con cada uno de sus hijos? Derramar esa bendición de la gracia y del poder de Jesucristo. Qué bendición es ver esa gloria de Dios manifestada, el poder del Señor glorificado en nuestras vidas, Dios derramando bendiciones que sobreabundan. Y esto lo ha conseguido Jesús entregando su vida, su sangre por nosotros, derramando su vida en la cruz, para que hoy usted y yo podamos gozar de la bendición de esa libertad que tenemos en Cristo Jesús. Así que tenemos la oportunidad de escapar del pecado. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, pero hay gracia cuando hay arrepentimiento. Es necesario el arrepentimiento. Si usted no se arrepiente, sobre usted nunca vendrá la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Así que aunque Cristo murió en la cruz, murió por tus pecados, si tú no te arrepientes, no vas a gozar de la bendición del perdón de Dios. En estos días se está propagando una falsa doctrina en la cual dice que el hombre, como ya Cristo murió en la cruz, es libre del pecado, y eso es falso. Cristo muere en la cruz y el hombre es libre del pecado y de la culpabilidad cuando se acoge al perdón, a la misericordia, al arrepentimiento delante del Señor. Es como la sanidad divina. La Biblia dice que por su llaga hemos sido nosotros curados. Pero si nosotros no nos acogemos a esa ley del poder de Dios, no vamos a poder gozar de la sanidad. Porque hay gente enferma, si Cristo se llevó a la enfermedad. Porque hay gente que no se ha acogido, no se han arrepentido, no han buscado la gracia de Dios para disfrutar de esa bendición. Así que es necesario que nos podamos acoger. Es como cuando a alguien le regalan una gran extensión de tierra. Si usted no va y disfruta la bendición de esa tierra, no puede gozar de ella. Necesita ir allá y tomar posesión. Asimismo, usted y yo, como hijos de Dios, tenemos que tomar posesión de lo que Dios nos ha dado. Aunque Cristo haya muerto en la cruz, aunque Cristo haya resucitado, aunque Él se llevó el pecado, si usted no se arrepiente, se va para el infierno. Si usted no se arrepiente, la culpabilidad, la condenación
va a estar siempre sobre su vida. Por eso es que la Biblia nos dice que nosotros tenemos que acogernos a esa ley. Es como cuando el gobierno da una ley de gracia. Cuando usted se acoge a esa ley de gracia, es que lo va a cobijar. Si usted no se acoge a esa ley de indulto, de gracia, usted no va a poder recibir las bondades y la bendición de esta ley. Así que es necesario que tengamos claridad en cuanto a estas cosas. Mucha gente trae confusión. Hay gente que quiere estar estableciendo cosas fuera de la palabra de Dios. Hay gente que toma una parte de la Escritura y eso es lo que se llama sectarismo. Hay gente que no entiende qué es la palabra sectas. Y la palabra secta quiere decir que están tomando una parte de la Escritura y haciéndola como el todo. Eso es sectario. Entonces, el sectario no es que tiene unas normas establecidas por leyes humanas, no. La secta es que toman una sección de la palabra de Dios y con ella quieren hacer un todo para justificar el pecado, la desobediencia, la maldad y la pretensión humana. Bendito es el nombre del Señor. Pero es muy importante que usted atienda a lo que dice la Escritura, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Quién puede recibir esta bendición? Los que se acogen a la ley. Si el gobierno tiene una norma establecida de impuesto, todos tenemos que pagar el impuesto. Y si el gobierno saca una ley de indulto, solo aquellos que se acogen a la ley del indulto van a gozar del indulto. Lo mismo pasa con la ley del Espíritu de vida y la ley del pecado. Cuando el hombre peca, entonces sobre él vienen las consecuencias del pecado. Y para que las consecuencias del pecado se vayan de tu vida, te tienes que acoger, así como la gente se acoge al pecado, tienes que acogerse a la obediencia, para que entonces reciba la bendición que Dios tiene para su vida. Esto no trabaja automático. No, Cristo murió en la cruz, pero tú necesitas arrepentimiento. Tú necesitas confesar tus pecados. Tú necesitas reconocer que tú has fallado, que has pecado y cambiar de dirección. No puedes seguir pecando pensando que como ya Cristo se llevó el pecado, tú vas a seguir en ese estado de bendición y de gracia. Necesitas el arrepentimiento. Bendito es el nombre de Jesús. Y vamos a seguir leyendo estos textos bíblicos que son de gran bendición sobre nuestra vida. Bendito es el nombre de Jesús. Gloria sea el nombre de Cristo. La Biblia nos habla en Romanos capítulo 6, verso 14, acerca de el poder del pecado en el hombre y que hay una bendición que es la gracia de Dios, en la cual el hombre puede ser restituido por el poder de Dios. Romanos 6, verso 14 dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y ese texto arroja bastante claridad en el tema que estamos hablando, porque en estos días, en esta ciudad, se está manejando un concepto que el enemigo está introduciendo de una manera estratégica para decirle a los hombres que están bien, que ya Cristo murió en la cruz y que es suficiente, que no tienen que hacer más nada. Pero la Biblia enseña, Romanos 6, verso 14, dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La Biblia habla que el pecado pierde poder cuando usted está bajo la gracia de Dios. Y estar bajo la gracia de Dios no es estar bajo el libertinaje. Estar bajo la gracia de Dios es estar bajo la cobertura de la obediencia para que todas las bendiciones de Dios puedan ser recibidas por ti. Así que una persona que no se haya arrepentido no está bajo la gracia de Dios. Está bajo el pecado, bajo la ley del pecado, está bajo la maldición. Pero necesita el arrepentimiento en su vida. La palabra nos enseña que tenemos que confesar nuestros pecados.
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que a través de la confesión del pecado viene el perdón y viene la limpieza. Viene la purificación por el poder de la sangre de Cristo. Así que la sangre del Señor ejerce un poder mediante el arrepentimiento. Así que la clave para el hombre es el arrepentimiento. Porque el pecado no se va a enseñorear de nosotros. Esto quiere decir que el pecado tiene poder de señorío. Esto quiere decir que el pecado tiene fuerza sobre el hombre no arrepentido. Si usted tiene un pecado en su vida y usted no se arrepiente, el pecado tiene un poder, es como un aguijón que está clavado, que está allí. Y esto lo tiene confinado, destruido, anulado. Mas cuando usted se arrepiente delante de Dios, el Señor va a desplegar el poder de su gracia en su vida y va a disfrutar de las bendiciones de la gracia de Dios. Por eso es muy importante reconocer que cuando el hombre no se siente libre, cuando el hombre no experimenta libertad en Cristo, cuando el hombre no está disfrutando de la gracia de Dios, cuando el hombre no tiene paz en su interior, es necesario revisar, porque lo más probable es que hay un pecado no confesado que está en su vida, y ese pecado oculto está haciendo un daño interior a su vida y que le está impidiendo disfrutar de las bendiciones de la gracia de nuestro Señor. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La palabra habla de dos estados: el estado bajo la ley y el estado bajo la gracia. Si tú no estás bajo la gracia, estás en la ley, porque solamente existen dos estados en este tiempo. Entonces uno es bajo la ley del pecado y otra es bajo la ley de la gracia. Cristo dividió espiritualmente el mundo espiritual, lo que es la gracia y lo que es el pecado, la ley de maldad. Entonces el hombre en este tiempo puede vivir en alguno de esos dos estados. O estás bajo la gracia, que es en la presencia, en la obediencia a Dios, o estás fuera de eso. Si estás fuera de eso, tú no tienes poder sobre el pecado. Y el pecado se enseñorea de ti y te puede llevar al infierno y a la perdición, a la condenación, a la culpabilidad, a la maldición, a la ruina, a la enfermedad. Pero si tú estás bajo la gracia de Dios, tú estás del lado de Jesucristo, esto implica la obediencia, esto implica el arrepentimiento, esto implica una vida santa y pura, esto implica que tu vida no es conforme a la vida pecaminosa del hombre que no tiene a Cristo, sino bajo la influencia del poder de la obediencia y santidad en Cristo Jesús. Así que es necesario que usted observe de qué lado se encuentra. No es del lado de una religión X, Y o Z, de una doctrina o de un movimiento, sino que usted tiene que verificar que esté bajo la gracia de Dios, bajo los parámetros de la verdad de Dios, bajo lo que la Escritura establece como el reino de los cielos, en donde está sujeto a un Señor que se llama Cristo, en donde está sujeto al Señor y a su reino, donde Él comanda, gobierna, que tiene autoridad, que tiene el poder, que tiene la manifestación de la gracia extendida sobre cada uno de aquellos que han recibido la obediencia a la palabra de Dios. Así que es bueno reflexionar y acogerse a la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Es necesario un acercamiento con el Espíritu Santo. Cuando una persona peca, se va a acoger a la ley del pecado y se va a poner a disposición del enemigo, de Satanás. Porque cuando alguien se acoge a la ley de algo, de un sistema, termina siendo esclavo del sistema y quien gobierna el sistema. Entonces cuando una persona peca, se está acogiendo a la ley del pecado
y por lo tanto se está acogiendo a la ley del mundo espiritual de maldad, es decir, que se va a poner a disposición de Satanás. Pero cuando una persona se acoge a la obediencia a la palabra y actúa en obediencia, se está acogiendo al sistema del reino de Dios. Esto implica que se va a someter y sujetar al Espíritu Santo en esta tierra, el cual dejó al Señor para que nos guiara. Es decir, que cuando un hombre anhela una comunión con el Espíritu Santo, lo primero que tiene que hacer es entrar en la obediencia a su vida para que empiece a disfrutar de la bendición de la gracia de Dios. Qué bueno es que podamos haber hecho esta reflexión en esta mañana y usted empiece a verificar su vida, cómo está su corazón, cómo está su vida. Hay obediencia en su vida, se está sujetando a Cristo. Es muy importante reconocer esto. No podemos dejarnos guiar por doctrinas extrañas que están diciéndonos, no, tú estás bien. No podemos decir que alguien está bien cuando está mal, porque le hacemos un daño. Ahí no hay realmente amor. Cuando alguien está mal, tenemos que decirle que está mal, porque esto le va a ayudar y esto está demostrando que le amamos. Así que es bueno revisarse. Y damos gracias al Señor en esta mañana que hemos compartido esta parte de la Escritura que nos ayuda a meditar, a pensar. Así que estamos invitándole para que todos los viernes estemos aquí en su programa El Cuerpo en Acción, el cual ha sido conducido por su servidor, Pastor Roger Ramos. Damos honra a nuestro Dios. Bendito es el nombre de Cristo. Es una grata bendición que como hijos de Dios podamos permanecer en obediencia a la palabra y la verdad, porque la venida del Señor está cerca. Dios te guarde y Dios te bendiga.